Bueno, antes de nada, quiero reflexionar un poquito sobre lo que el problema del paro. Lo primero que tenemos que ver es que el paro no es solo un problema que afecte a los trabajadores que están en paro o que no tienen trabajo, sino que afecta a toda la población trabajadora en su conjunto, tanto los que están en paro como los que están en activo. ¿Y esto por qué? Porque bueno, el paro, como sabéis, muchas veces se está diciendo, es un mecanismo por el cual los capitalistas pues, controlan los costes salariales en las empresas, porque en una situación como la española es fácil de entender, teniendo 6 millones de parados, de los cuales casi la mitad no perciben ninguna prestación económica de ningún tipo, se constituyen como una reserva de mano de obra enorme, muy dispuesta a aceptar un trabajo en cualquier condición económica, laboral o social. Porque lo primero es llevar la comida a casa, alimentar a los hijos, alimentarse, pagar los estudios, sobrevivir. Y esta presión de esta gran masa de gente que no tiene ingresos, que tiene unos ingresos insuficientes para poder sobrevivir, con un subsidio de 426 euros, nadie puede decir que sea suficiente para vivir, ni siquiera indignamente, para vivir. Esta presión hace que los salarios vayan a la baja. Es más, los propios trabajadores que están en activo sienten la presión del paro, porque se dan cuenta de que si ofrecen algún tipo de resistencia a la explotación capitalista en su empresa, o intentan por cualquier medio mejorar sus condiciones económicas o laborales, pueden verse en la calle en cualquier momento. Además, como el despido cada día es más barato y más fácil, pues esto hace que los trabajadores que estén en activo tengan miedo, estén paralizados y realmente no se atrevan ni a moverse ni a plantear indicaciones. Es más, con la disculpa de la crisis, que es una disculpa, estamos viendo como la tendencia actual ya no es a mejorar las condiciones salariales en las empresas, sino argumentan que es necesario la bajada de los salarios para garantizar los puestos de trabajo. Y en esta tarea pues, colaboran evidentemente los sindicatos institucionales, no solo comisiones, UGT, sino una multitud de pequeños sindicatos corporativos que existen, ¿no? Sindicatos de la administración, funcionarios, por ahí todos ellos se conforman con paliar los efectos de los despidos, reducir los efectos de los ERES o admitir reducciones salariales para garantizar el puesto de trabajo. Entonces, la existencia de una tasa de paro tan elevada, tan exageradamente elevada, que supera el 26% y no baja, porque te digan que baja el paro, la tasa de paro es del 26%, se mantiene estable, pues esto hace que el movimiento obrero no exista, no hay posibilidades de que los trabajadores se movilicen, porque la perspectiva de perder el trabajo y de caer en el paro es una perspectiva real, es un miedo real y que frena el movimiento obrero totalmente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el problema del paro, en este sentido, el problema del paro no, como dije al principio, no afecta solamente a los parados, sino a todos los trabajadores en activo. Y entonces debería de ser es de por sí un problema sindical para los sindicatos de clase, porque aunque los parados no tengan un sitio orgánico dentro de los sindicatos propiamente, los sindicatos en principio son organizaciones de trabajadores en activo para defender sus intereses frente a la empresa. El parado cae fuera de ese esquema. Y también cae fuera de ese esquema toda la familia del parado, sus hijos que tienen que ver cómo sus condiciones de vida se deterioran,
Ahora mismo sabéis que en España están bajo un umbral de la pobreza el 26 o el 30% de los niños españoles están bajo el umbral de la pobreza. No solo le resta ya incluso posibilidades de acceder a una alimentación, a un vestido, a una vivienda, a unas condiciones sanitarias y educativas satisfactorias, y condena no solo a sus parados, sino a toda una generación, millones de personas. Entonces, tener en cuenta que si hay 6 millones de parados, de esos 6 millones de parados de larga duración son aproximadamente el 50%. El porcentaje de parados de larga duración a lo largo de las últimas décadas ha ido aumentando, subiendo el porcentaje del total. Es decir, que dentro del colectivo de parados no es un colectivo tampoco homogéneo. Dentro de los parados está el parado, que es un parado, digamos, estadístico, que la típica persona que hoy en día está afectada por empleos temporales, tiempo parcial y demás, y que a lo mejor en un mes puede llegar a tener 3 o incluso 4 contratos de trabajo dentro del mismo mes. Si cuando se hace la estadística está en el paro, figura como parado, pero a lo mejor 2 semanas después está en activo. Es decir, una mitad aproximadamente de los parados es precariado puro. Es decir, son gente que estadísticamente están parados, pero que no quiere decir que estén parados continuamente. Del año pueden tener un montón de contratos. Por ejemplo, en diciembre de 2012, cada una de las personas que habían encontrado contrato, los trabajadores que habían contrato tocaban a 3 contratos y medio en un mes. Porque los contratos que se hacen ahora, más del 90%, son contratos temporales. Y de esos contratos temporales, que suponen más del 90% del total, la mitad o más son contratos incluso a tiempo parcial. Y de los indefinidos, también un amplio porcentaje son contratos a tiempo parcial. Aparte de que decir hoy contrato indefinido es como no decir nada. Las facilidades para el despido cada día son mayores, pero vamos, que lo que predomina ahora es el trabajo temporal, el trabajo precario. Y la mitad de los parados son trabajadores en precario, que estadísticamente están parados ahora, mañana trabajan, luego están en el paro y demás. Pero hay una mitad, unos 3 millones, que son parados de larga duración y que coinciden además con gente mayor de 45 años. Gente que a esa edad, entre los 45 y los 50 y tantos años, todavía son las personas de referencia en su familia, es decir, son los que llevan a casa el sustento, que todavía tienen que mantener a los hijos y demás. Y esta bolsa de 3 millones de parados de larga duración que está creciendo, difícilmente, incluso aunque en el futuro la tendencia del paro se revierta y se empiecen a crear, supongamos que se empiecen a crear puestos de trabajo netos, esta gente verá que no tiene ninguna posibilidad ya de incorporarse al mercado laboral. Siempre hay excepciones, pero estadísticamente la gran mayoría de las personas, de esos 3 millones de parados mayores de 45 años, parados de larga duración, no tendrán posibilidades de incorporarse de nuevo al mercado laboral. Naturalmente, para este sistema económico, cuanto peor sea la situación de los parados, mejor. Porque, como hemos visto, sirven de escarmiento y de aviso a los trabajadores que están en activo. Es decir, cuanto en peor situación estén los trabajadores desempleados, más acorralados y asustados estarán, y más miedo tendrá la población activa y estará más dispuesta a aceptar rebajas en sus derechos laborales, en sus derechos sociales, a cambio de poder mantener un cierto estatus, es decir, a cambio de poder llevar alimento a sus casas, pagar los estudios de los hijos, tener 15 días de vacaciones al año y echar gasolina al coche. Entonces, la situación, el hecho de que exista un 26% de paro, es una cifra escandalosa, debe ser un récord mundial además, no es un factor revolucionario, no es un factor movilizador. Al contrario, la miseria nunca ha sido movilizadora. Los que están pasándolo mal, los que están viendo cómo cada día que pasa se empobrecen más y tienen más dificultades para
sobrevivir. No, lo único que podrían hacer, digamos, por sí mismos en un momento dado es crear una algarada o una explosión social incontrolada, saqueo de tiendas y demás, pero no generar un movimiento de tipo constructivo. Por otro lado, las posibilidades de que la acción solidaria de todos los afectados, tanto parados como no parados, se desarrolle, está muy cercenada por la mentalidad capitalista que durante décadas se nos ha ido inculcando, que es el individualismo feroz, en el que cada uno tiene que mirar para sí y nada más, y si tú estás en paro o tienes problemas, es tu responsabilidad y tu problema. Entonces no alcanza a saber que aparte de ser un problema individual, es un problema social, y que solamente desde el punto de vista social va a tener soluciones. Es decir, el paro no es un elemento movilizador, al contrario, es un elemento de desmovilización de los trabajadores. En este sentido, una de las tareas de los sindicatos, y en particular del sindicalismo revolucionario, fundamental, es la lucha contra el paro. Y también algo difícil de las estructuras sindicales, que es el fomentar la organización de los afectados por el desempleo, que son los principales interesados en salir adelante de la situación en la que se encuentran. Por otro lado, hay un trabajo muy importante que tienen que hacer los sindicatos de la CNT con los parados, que es un trabajo de mentalización, de trabajo ideológico, de explicar cuáles son las causas del paro, por qué existe, cómo se puede combatir contra él, y de cómo funcionan los mecanismos de explotación capitalista en su conjunto. Quizá estas personas que están en esta situación de práctica exclusión social estén más capacitadas quizá para comprender el mensaje revolucionario, ¿no? Porque son los principales víctimas de los distintos mecanismos de explotación y de marginación. Es un trabajo difícil, ya lo he comentado antes, hablando personalmente con alguno de vosotros, porque tú no puedes prometer a un parado que por participar, por ejemplo, en una asamblea de desempleados, vaya a encontrar trabajo, porque no es así. Pero hay que buscar soluciones, y estas soluciones deben buscarse a dos niveles. Un nivel, digamos, más finalista, que es la lucha contra el paro, contra las raíces del paro, y que solamente tiene dos salidas válidas. Una es el reparto del trabajo, porque se trata de repartir el trabajo que existe, y otro es el reparto de la riqueza. El reparto del trabajo pasa, evidentemente, por la reducción de la jornada laboral y por la reducción de la vida laboral. Es decir, si el trabajo que hay que repartir, y precisamente la lucha por el reparto del trabajo es una lucha que va en el sentido de mejorar no solo las condiciones de vida de los desempleados, sino también las condiciones objetivas de vida de la gente que tiene trabajo. Y pasa lo mismo con la reducción de la vida laboral. Reduciendo la jornada a 30 horas, reduciendo la vida laboral, es decir, en una fecha de jubilación obligatoria, o sea, voluntaria, inferior a los 60, como debería ser los 55 años, se generaría de manera objetiva varios millones de puestos de trabajo. Esa sería, digamos, la baza fundamental, la única manera real de paliar el desempleo, que es el reparto del trabajo. En cuanto al reparto de la riqueza, no me estoy refiriendo aquí a coger el dinero de la gente que tiene dinero a repartirlo entre los que somos pobres. No me refiero a eso. El reparto de la riqueza parte, por un lado, en que se invierta, el dinero público se invierta en los servicios públicos, es decir, los bienes públicos, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación. Es decir, los trabajadores en activo parado tenemos derecho a acceder a una educación y a una sanidad de calidad.
y invirtiendo el dinero público en sanidad y en educación, no solo se mejoran las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias, sino que también se generan puestos de trabajo. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que lo público, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de ferrocarriles, estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de educación, etcétera, etcétera, es una forma de acumular, es una forma en la que la riqueza social está acumulada. Y hacer que esa riqueza sea pública y sea gratuita y esté disponible de todos es una manera de redistribuir la riqueza. En este sentido, la defensa de lo público tiende a mejorar las condiciones de vida de las personas y también generaría, por su parte, los puestos de trabajo útiles y socialmente necesarios. De todas maneras, mientras se lucha por la reducción de la jornada, o se consigue una reducción de la jornada laboral y de la vida laboral, y se va defendiendo lo público, que son formas de lucha contra el paro eficaces, es decir, cuando participamos en la lucha por la sanidad pública, contra la privatización de la sanidad, o lo mismo con la educación, o con el agua, o con otros servicios públicos, estamos luchando contra el paro. Estamos impidiendo que se reduzca la riqueza que se invierte en eso y estamos defendiendo la generación de puestos de trabajo útiles. Y estas son dos maneras reales de combatir contra el paro. Pero, como decía, mientras se consiguen estos objetivos y tanto se está luchando por la reducción de la jornada laboral, el reparto de la riqueza, hay toda una serie de problemas derivados de la situación de desempleo que hay que paliar. Es decir, si somos conscientes de que para aproximadamente 3 millones de trabajadores que están hoy en día parados no va a haber solución, no va a haber solución ni a medio ni a largo plazo. Si empezamos a pensar que dentro de 10 años la situación empieza a revertirse, a generar puestos de trabajo, esta gente llevará ya más de una década fuera del mercado laboral, desconectada del trabajo, y mientras tanto tendrá que comer, tendrá que buscarse la vida. Entonces, entre tanto y no, habrá que tomar una serie de medidas, digamos, para paliar los efectos del paro, que son la exclusión social. Y aquí en distintos campos. Por un lado está el derecho a la vivienda. La cantidad, todo el movimiento de desahucios que ha habido se expresó precisamente de que los desahucios que no se han acabado, ¿no? Porque aquí en este país quien más y quien menos está pillado por una hipoteca, tanto los que están en el paro como los que están en activo. ¿Quién está en activo que no tiene una hipoteca? Muchas de esas hipotecas están sustentadas con el aval de la propia vivienda. Cuando falta el trabajo y falta el dinero, las hipotecas se dejan de pagar y el desahucio sobreviene. Es decir, los desahucios son también una consecuencia de la situación de paro y de precariedad laboral, porque paro y precariedad laboral van de la mano. Son dos caras de una misma manera. Como dije antes, la mitad de los parados son trabajadores en precario. Entonces, la defensa del derecho a la vivienda y la lucha por el derecho a la vivienda es una manera también de combatir los efectos del paro, las consecuencias. Es decir, no se trata de que vayamos a absolutamientos, a pedir puestos de trabajo, a la administración, a pedir puestos de trabajo. Se trata, para empezar, de que con dinero, sin dinero, con trabajo o sin trabajo, todo el mundo tiene derecho a vivienda digna. Hay que defender ese derecho. ¿Hay trabajo o no hay? Porque los desahucios son una consecuencia derivada del paro. Como dije antes, la lucha por la sanidad pública, por la educación pública, también es una lucha contra las consecuencias del paro. Para garantizar que todo el mundo tenga trabajo o no, tenga dinero o no, tenga derecho a acceder a una educación y una sanidad de calidad. En este mismo sentido, hay luchas concretas que además la gente puede comprender, porque tú difícilmente puedes decirle a alguien, mira, la verdad, porque la verdad es, el paro es sistémico, forma parte de los mecanismos con los que el capital controla los costes de la mano de obra y controla a la clase trabajadora, sometiéndola a un régimen de esclavitud o de esclavitud, literal. Y esto no se acabará hasta que no se acabe con el capitalismo. Tenemos que crear una sociedad solidaria donde lo que prive sea las necesidades del ser humano y no los beneficios
particulares, el beneficio económico de los particulares, de los individuos, de las corporaciones, donde debe de privar lo social, es decir, la satisfacción de las necesidades que las personas tienen, sin educación, sin alimentación, etc. Pero claro, esto solo se puede alcanzar, digamos, en el comunismo libertario. Tú no puedes decirlo en parado que la solución es la lucha por el comunismo libertario, directamente. Sí, puedes decirlo, pero directamente no lo va a ver, no va a ver el camino. Pero sí puedes hacerle comprender que hay que luchar por la vivienda, que hay que luchar contra los desahucios, que hay que luchar por la sanidad pública, que hay que luchar por el transporte público gratuito para los parados. Por ejemplo, la lucha por el transporte gratuito para los desempleados es un objetivo que los desempleados comprenden perfectamente. Por otro lado, entre los parados también hay aproximadamente unos 3 millones prácticamente, cifras redondeadas, de parados que no perciben ningún tipo de subsidio ni prestación. Si además pensamos que son parados de larga duración, debemos darnos cuenta de que no solo no van a tener trabajo, sino no van a tener siquiera ni medios y difícilmente van a llegar a cotizar lo suficiente para en su día tener una jubilación razonable. Están condenados a la exclusión social. Estamos hablando de millones de trabajadores, de muchos más millones de personas, porque esos trabajadores dependen de sus familias y dependen de la gente. Entonces, hay que plantear otra reivindicación fundamental, que es que o trabajo o subvención. Si no tienes trabajo, tienes derecho a poder satisfacer tus necesidades y las de tu familia igualmente. En este marco se inscriben las luchas que se están llevando ahora por distintos colectivos de desempleados por la renta básica. Aquí hay distintos pareceres entre distintos colectivos. Hay quien plantea que lo que hay que reclamar es la cobertura al 100% para todos los desempleados. Es decir, actualmente tienen cobertura un 50 o un 60% de los desempleados de este país. Cobertura insuficiente. Y el resto no tienen ninguna cobertura. Entonces se trataría de exigir la cobertura para todos los desempleados. La gente plantea que no ha de ser el trabajo el hecho de ser trabajador el que tiene derecho a vivir, sino simplemente el derecho de ser persona y de haber vivido, el derecho a tener una vida digna, ¿no? En este sentido se inscribe la reivindicación de la renta básica. Sea renta básica, por lo que el objetivo que planteemos, o sea la cobertura al 100% de los desempleados, es una reivindicación que la gente puede comprender y debe comprender, y que es movilizadora. Es decir, debemos de buscar esas luchas que son comprendidas por la gente, cuyo objetivo es comprendido por el conjunto de la población y que además la población las ve como justas y razonables. En ese sentido es eso lo que digo, la cobertura de los empleados, el derecho a la vivienda, etc. Es decir, contra los efectos, no contra el paro directamente, sino la lucha contra los efectos. Otra de las batallas que podemos dar es la batalla de la fiscalidad. Los parados hoy en día que tengan vivienda de propiedad tienen que pagar, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, a los ayuntamientos. ¿Por qué quien no tiene ingresos tiene que pagar impuestos? Los impuestos han de ser proporcionales, es decir, que más ganas, que más debe de pagar, que es un poco el principio filosófico del sistema impositivo en todos los países, o incluso en España, se tienen los impuestos. Sin embargo, gente que no tiene ingresos, son los desempleados, ¿por qué tienen que pagar impuestos? Si no tienen ingresos, no deben pagar impuestos. La oposición a que los parados paguen el IBI, la lucha con los ayuntamientos para que eximan a los parados de pago de impuestos, etc., también es un objetivo y algo que los parados van a ver con claridad. Es decir, hay por un lado medidas finalistas, como es el reparto del trabajo y la riqueza, que solamente se van a acabar dando realmente y plenamente en una sociedad, digamos,
donde prive el interés social sobre el interés privado, es decir, un ser socialista, que no se van a alcanzar mañana, pero que son, digamos, el sentido finalista que tiene la lucha contra el desempleo, pues la creación de una sociedad solidaria, armónica y socialista, digamos, en términos generales, ¿no? Y luego están las medidas de urgencia para paliar los efectos del paro y luchar contra la exclusión social de millones de personas que se van a ver abocadas a la pobreza más absoluta. No solo esto, sino que además la cuestión social en este país se va a ir agravando, porque por mucho que digan que la crisis económica se ha acabado, es probable que a niveles macroeconómicos sea así, es probable. Pero eso cuéntaselo a los 3 millones de parados de larga duración que ni tienen trabajo ni lo van a tener. Y darles de comer con eso a sus hijos, además. Es decir, para esa gente lo peor todavía realmente no ha empezado. Muchos a lo mejor todavía van tirando, viviendo de sus ahorros, liquidando propiedades familiares, la parcelita que le dejó el abuelo del pueblo, lo otro, pero llegará un momento en que no tendrán ya nada. Eso va a crear una situación de violencia social, de delincuencia, porque la gente va a tener que seguir comiendo y viviendo, y si la sociedad no les proporciona los medios, pues aumentará el número de robos, atracos y de actos delictivos de este tipo contra la propiedad. El problema es que la gente que va a estar abocada a robar una barra de pan para comer, no va a ir a robar a la Moraleja ni a los barrios de los ricos que están súper protegidos, de seguridad y demás. Es más fácil robarle a un pensionista cuando va a sacar dinero del cajero automático o a otra persona que esté en situación de debilidad. Con lo cual, al final, habrá barrios enteros y poblaciones enteras, verdaderos retos de pobreza y de delincuencia, donde prolifere, digamos, una especie de canibalismo social. Es muy fácil robarle a otro pobre. Y esta quizá no sea el modelo de sociedad que queremos para el futuro de nuestros hijos. Pero es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir porque hay de millones de personas a los que este sistema no tiene alternativas ni va a dar soluciones. Hay otra línea de trabajo, que es la de generar el propio trabajo, generar el propio empleo y las propias redes sociales que permitan sobrevivir, desde cooperativas, producción, en el campo, cooperativas que se dediquen a la distribución, al reparto, banco de alimentos, es decir, empresas de tipo cooperativo o mancomunado. Pero aún así todo no es una solución global al problema, solamente son medios paliativos por los cuales un determinado colectivo en un momento determinado podrá generar su propia actividad laboral, sus propias formas de ingreso. Pero hay que pensar que en una situación de competencia capitalista como la que existe en este mercado, van a tener muy pocas posibilidades de desarrollarse y de realmente dar de sí todo aquello que podrían dar de sí por la falta de medios, restricciones tanto legales como económicas y demás. Es una vía que debe de intentarse, pero no vayamos a pensar también que la generación de empresas mancomunadas y cooperativas sea la única solución. Es también un medio para paliar determinadas situaciones, puede serlo en determinados casos. Y en este sentido también es una reivindicación que la gente puede comprender y que es exigible a las instituciones actuales, tanto ayuntamientos como comunidades y demás, el pedir que haya un apoyo decidido a las iniciativas de trabajo cooperativo que surjan entre los desempleados y entre los trabajadores en general. Es decir, a través de las sanciones fiscales, de reducción de los impuestos, de ayudas, es decir, tienen que ser apoyadas esas iniciativas de trabajo cooperativo, si no tampoco tendrían muchas posibilidades realmente de salir adelante. Y puede ser una reivindicación a plantear
a los ayuntamientos, a las instituciones, ese apoyo financiero, legal, fiscal a las empresas cooperativas que los trabajadores puedan montar. En fin, esto es un poco la línea general de planteamiento. ¿Cuál es la situación ahora del movimiento de los parados en España? Es una situación difícil, aunque no es la misma situación que había hace 3 años. Hace 3 años, a raíz de la acampada de sol del 15M, se generaron distintas comisiones y asambleas de estudio. Una de ellas fue la Comisión de Economía. Y dentro de la Comisión de Economía se creó un subgrupo de empleo que empezó a estudiar la situación del empleo en las asambleas de la Plaza del Carmen de Madrid. Y a partir de ahí, de este grupo de empleo, se vio la necesidad de organizar a los desempleados y de generar una organización de los desempleados. Y se construyó la Asamblea de Desempleados del 15M de Sol, que empezó a trabajar con el tema del desempleo en distintas líneas de acción, una vertiente de lucha y de acción y otra una vertiente de construcción de trabajo, de generación de trabajo cooperativo. Actualmente en Madrid hay distintas asambleas y colectivos que están específicamente trabajando contra el desempleo. Entre ellos puede estar la Asamblea de San Blas, la Asamblea de Fontarrón, el Apoyo Mutuo, la Asamblea de Parados de Leganés, de Villaverde, de Fuenlabrada, la Asamblea de San Blas de Sol. Y a nivel del Estado español hay muchos colectivos que están trabajando en la lucha contra el desempleo. Citaré ahora, por ejemplo, gente de las acampadas de Extremadura, Parados en Movimiento de Valladolid, la plataforma de parados del CAM de Verde, en Valencia, etcétera. Hay un montón de colectivos, unos legales, que tienen forma de asociación, como los parados en Movimiento de Valladolid, otros ilegales, que simplemente son asambleas que se reúnen y se juntan y actúan, otros que nacen un poco al amparo del sindicato del CNT, que es un poco la única central sindical que ha trabajado de una manera continuada también contra el paro y contra sus consecuencias. Todos estos colectivos, o muchos de estos colectivos, se reunieron en los locales de CNT en Villaverde Alto, en Madrid, el día 18 de octubre del año pasado. Título de ejemplo para que veamos un poco el tipo de colectivos que existen. Voy a leeros un poco la relación, un poco a título de información. Coordinadora de plataformas de defensa de personas desempleados. Lo mismo de Gandía, de Torrent, de Jesús Patrais, en Valencia Ciudad, de Alacuás, de Madrid, Asociación Parados en Acción de Segovia, la plataforma de empleo alternativo de Getafe, la Asamblea de Fuenlabrada, la Asamblea de Desempleados de Sol, plataforma de parados y paradas del CAM de Monteverde, plataforma de Aturás de Moncada, Asamblea de Parados del Valle del Tieta, Campamento Dignidad de Mérida, Campamento Dignidad de Plasencia, plataforma de Desempleados de Pinto, Movimiento contra el paro y la precariedad y por la renta básica, Parados en Movimiento de Valladolid, CNT de Villaverde, Parados de las Palmas de Gran Canaria, Parados de la Isla de La Palma. Todos estos estuvieron presentes el día 18 de octubre en Madrid para crear una coordinadora estatal de desempleados. Estaban también otros colectivos representados, aunque no pudieron ir. Ambulenses sin empleo, Asamblea de Apoyo Mutuo, Asamblea Nacional de Colectivos de Parados, Paradas y Precarios de la CGT de Burgos, Red Solidaria Popular de Madrid, Plataforma de Desempleados y Precarios de Norte a Sur, Plataforma de Sotipá, La Pobla de Valbona, Plataforma de Aturás Moncada de Norta. Es decir, había un montón de colectivos de distintas partes de España. Y si vemos un poco los consensos que se alcanzaron en esta reunión, por supuesto, el lema básico era la lucha por un trabajo digno. Un trabajo con una vida digna, por supuesto.
Se habló también, había un consenso general de la necesidad de luchar por la renta básica, por los servicios básicos, transporte público, exención o moratoria de impuestos, como hemos comentado antes, por la derogación del Real Decreto de 2012 de medidas para garantizar el decreto por el cual se recortaron las prestaciones a los desempleados, que se está pidiendo además actualmente por parte de distintos colectivos de esta coordinadora la derogación de este Real Decreto, la exigencia de dotación de medios necesarios para proyectos de autoempleo cooperativos, la reducción de jornada y disminución de la vida laboral sin disminución del salario, etc. Como vemos un poquito, estos planteamientos son comunes y generales a todos los colectivos de parados de distinta naturaleza y distinta origen, y que son un poco los planteamientos de indicaciones que un poco resumen tanto los finalistas como los paliativos. Un poco en esta línea de la actuación de consensos en las que todos los colectivos están. Actualmente se están generando también nuevos colectivos de desempleados, otros desaparecen, es un medio también inestable, a veces que a lo mejor tienes que constituir una determinada asamblea de parados y eran sus principales impulsores en un momento determinado en encontrar trabajo, etc. Hay mucha movilidad dentro de estas organizaciones, pero hay que ir un poco a una coordinación estatal en torno a objetivos consensuables por todos, tanto los finalistas como los objetivos. Y es una lucha muy poco gratificante en principio, porque el perfil del parado típico es una persona que está hasta la nariz de todo, que evidentemente critica todo, no cree en nada, ya no cree en nada de lo que le cuentes, ni en partidos, ni mucho menos en sindicatos, porque la mayor parte de las veces ellos saben perfectamente cuál ha sido el papel traidor que han desempeñado los sindicatos institucionales, particularmente comisiones obreras UGT, que son responsables también, evidentemente, corresponsables de la situación a la que ha llegado el momento de nuestra vida. Son gente que realmente desconfía de todo, está desmoralizada, no cree que haya salida y lo único que trata es de buscarse en las salas de la vida de una manera individual y egoísta. Entonces es muy difícil movilizar a los desempleados porque tampoco puedes prometerle conquistas inmediatas ni soluciones inmediatas a su problema. Comprender que la lucha contra el paro es una lucha a largo plazo, es una carrera de fondo, pero nosotros también tenemos que comprender, como elementos activos que somos del movimiento obrero, que hay una serie de instituciones de urgencia humanitaria contra las que hay que buscar soluciones urgentes. Y en esta línea, digamos, la lucha contra el transporte público, la defensa de la vivienda, etc. Que es fundamental y que sí son elementos movilizadores. También quisiera desmentir de alguna manera dos cosas. Una, está muy extendido el decir que los parados no se mueven porque están trabajando en minera. Esto podría ser cierto cuando en España había 500.000 de parados y se podía encontrar trabajo fácilmente. Pero hoy en día no hay trabajo, ni hay chapuzas para tantos parados. Es imposible que 6 millones de parados estén viviendo de trabajar en negro porque no hay trabajo, ni siquiera en negro. No hay chapuza para tanto parado. Eso es lo primero. Algo más iba a decir eso. Bueno, si queréis lo dejamos un poquito aquí y hacemos un poquito de debate entre nosotros. Vale, si queréis apagamos esto, que quede un poco de constancia de lo que te ha...